¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, voy a seguir con el relato acerca de San Damián de Weustar. En el año 1889, que es el año de la muerte del padre Damián, el ministro de la iglesia anglicana, el reverendo Hyde, le escribe a otro sacerdote, ministro, pastor de la iglesia anglicana, de nombre Gage, una carta acusando al padre Damián de los 7 pecados capitales. Dice así: Hyde es de Honolulu, o sea, conoce Hawái muy bien, pero nunca ha estado en Molokai, en la isla de los leprosos. Si no han visto el primer video, les recomiendo que lo vean antes de ver este, para entender mejor el contexto, ¿no? Dice así: querido hermano, en respuesta a sus indagaciones sobre el padre Damián, escribe Hyde a Gage, solo puedo contestar que nosotros, que lo conocimos, estamos sorprendidos con las extravagantes alabanzas del periódico. Se refiere a un artículo escrito encomiando la obra de Damián, como si fuera un muy santificado filántropo. La simple verdad es que era un vulgar hombre sucio, testarudo y fanatizado, que no fue enviado a Molokai, sino que fue ahí sin órdenes. No permaneció en el asentamiento de los leprosos hasta que se volvió uno de ellos, sino que circulaba libremente por toda la isla. No tomó parte en las reformas y mejoras realizadas, que fueron trabajos de nuestra junta, del Comité de Salud. No era un hombre puro en sus relaciones con las mujeres, y la lepra que lo mató debe atribuirse a sus vicios y descuidos, ¿no? O sea que se contagió la lepra, dice Hyde, mediante relaciones sexuales con mujeres leprosas, ¿no? En fin, otros han hecho mucho más por los leprosos, los médicos del gobierno, pero nunca con la idea católica de merecer la vida eterna. Suyo, Mr. Hyde, ¿no? Esta es la carta que Hyde escribe a Gage y que va un poco a resumir, si quieren, las acusaciones presentes en aquella época, sobre todo en el clero anglicano, que era el clero de la iglesia de Hawái, que era oficialmente una nación anglicana. Pero no todos los anglicanos compartían la opinión de Hyde, ni mucho menos. El mayor donante de Damián, en términos financieros, fue también un ministro de la iglesia anglicana de familia Chapman, que, confiando en Damián, organizaba colectas en Gran Bretaña, creo que en Londres, para después enviárselas a Molokai. Bien. Damián era también admirado por un gran escritor inglés que ustedes conocerán por sus obras más conocidas, ¿no? Por ejemplo, La isla del tesoro, el señor Robert L. Stevenson. La isla del tesoro, que a propósito inspira el nombre de este canal, que es El tesoro de la isla, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta novela. Y también escribe Dr. Jekyll, Mr. Hyde y otros, ¿no? Otras novelas, Stevenson, pero que también admiraba a Damián y va a visitarlo. Va a visitarlo, pero llega tarde porque Damián hace 3 semanas que había muerto. Entonces Stevenson, de todas formas,
se informa de Damián mediante obviamente la gente que lo conocía perfectamente. 3 semanas de su muerte, su memoria estaba no fresca, sino absolutamente presente, ¿no? En todos los... Stevenson es un gran hombre, un hombre muy inteligente, de una enorme capacidad, escritor, ensayista, uno de los mejores escritores ciertamente de la literatura universal y sobre todo de la época esta victoriana, ¿no? Que inspiró también a Dickens, a Chesterton, que era admirado por Bioy Casares, por Borges, entre los nuestros, ¿no? Y entonces Stevenson de repente lee esta carta porque el que recibe la carta de Hyde, el señor Gage, no tiene mejor idea que hacerla pública. Entonces es publicada en periódicos la carta de Hyde, que en principio estaba destinada a aclarar las dudas de Gage, pero bueno, se hace famosa, la prensa amarilla no es de hoy, sino que siempre existió, y entonces se crea como una leyenda negra, si quieren, de Damián como un hombre sucio, vulgar, desobediente, movedizo, digamos que no permanecía en el lugar, lujurioso, ¿no? Que se había contagiado la lepra por su vida desordenada. Y entonces Stevenson realmente se siente indignado con esto y le responde a Hyde. Y es muy linda la carta de Stevenson en defensa de Damián. Se la recomiendo leerla, está traducida al español, aunque no sé qué tan bien traducida está. Pero las acusaciones, yo las escribí acá. Dice, vulgar, sucio, fanático, desobediente, movedizo, lujurioso. Después que no fue él quien reformó la isla, ¿no? Quien organizó las cosas, y etc. Y entonces Stevenson empieza su carta diciéndole a Hyde que, a diferencia de Hyde, él estuvo en Molokai. Y que cómo se atreve, le dice usted, a escribir algo que no vio, que no conoce. Y usted que está sentado tomando té, porque Hyde pertenecía a la alta iglesia. La iglesia anglicana estaba dividida como en dos iglesias. La High Church, la alta iglesia, y después la iglesia del pueblo, la iglesia baja. La High era la aristocracia, ¿no? Porque en los grados superiores la iglesia pertenece ya al gobierno, ya que el rey es la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces los obispos, los consejeros y los ministros, qué sé yo, del culto, en fin, son como funcionarios también del Estado, ¿no? Sea como sea, Stevenson le hace notar a Hyde algo muy importante, que Damián estaba con leprosos, como Cristo lo estuvo, y él está tomando el té tranquilamente en su mansión de Honolulu. Y entonces, ¿cómo se atreve una persona que no hace nada criticar a alguien que hace tanto, ¿no? Y esto me parece muy interesante, porque en definitiva me parece a mí que hay como dos grandes actitudes ante la vida: el que construye, el que hace, y el que critica. Y son como actitudes diametralmente opuestas, en el sentido de que el que hace no critica y el que no hace critica, ¿no? Es decir, la crítica surge de la holgazanería y de la falta de comprensión de las dificultades que significa hacer, ¿no? En cambio, el que hace, sabiendo lo difícil que es hacer bien, construir, no destruir, construir algo como lo hizo Damián, sabiendo las dificultades, no critica, aparte no tiene tiempo de criticar, ¿no? Entonces, la carta es amplia, es larga, pero después al final de la carta
Stevenson va pasando revista de todas las acusaciones. Y yo los invito a ustedes a acompañarme rápidamente para volver un poco sobre la persona de Damián, que es, en definitiva, la finalidad de estos videos, ¿no? Dice, bueno, vulgar. Damián era vulgar, dice Hyde. Y Stevenson nos recuerda, con mucho humor, que San Pedro, el príncipe de los apóstoles, era un pescador. Y que San Juan Bautista se vestía con piel de camello y vivía en el desierto. O sea que la Iglesia no es, en sus orígenes, una institución aristocrática. No es una institución perteneciente a la clase alta o la clase ilustrada, sino que la Iglesia nace en un ambiente sencillo, humilde, de trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de ser vulgar? Obviamente en la época victoriana la Iglesia, al menos la alta Iglesia, se identificaba con una clase social aristocrática, ilustrada, muy importante y buena, ¿no? No es que uno está muy bien, educada en buenas costumbres, en una forma de conversar y de moverse y de vestirse y de tomar el té y de interesarse por cuestiones del mundo y de la ciencia, que está muy bien, ¿no? Bueno, Damián no era así. Damián era hijo de un campesino, un mercader de granos, belga, una persona sencilla que recibió esta educación sólida, digamos, virtuosa, muy honesta, pero sencilla. No era un hombre de finos modales. Como ya les comenté, cuando hacía falta, Damián agarraba el garrote y rompía donde destilaban el aguardiente, ¿no? Era un hombre que se manejaba muy bien con el serrucho, con el martillo, con la pala, ¿no? Que sabía construía de hecho ataúdes para sus leprosos y casas. Pero bueno, ahora esto de que era vulgar, en realidad no tiene lugar en este caso, ¿no? Porque la santidad está más allá de estos paradigmas de clases sociales que existían muy marcadamente en la época victoriana. Hoy no tanto, hoy casi que han desaparecido, pero en la época victoriana es una época de mucha formalidad. Se llama victoriana recordando a la reina Victoria, que fue una reina que estuvo 50 años en el trono de Inglaterra, y ese país se transformó de un país agrario en un país industrializado, en una gran potencia, con una fuerte burguesía, con mucha riqueza, vanguardia de la literatura, de la ciencia, etc. Y a su vez un país muy moralista, ¿no? La época victoriana se caracteriza por el moralismo y por las formas, digamos, puritanas. Van a ver que las mujeres vestidas de la época victoriana están cubiertas hasta el cuello, no se les ven los tobillos, con guantes, con sombreros, a diferencia de épocas anteriores, ¿no? Del siglo XVIII, por ejemplo, cuando las mujeres andan con los pechos al aire, ¿no? En la época, digamos, de la Revolución Francesa, etc. Todo lo contrario, falta de pudor en este caso, pero también es una época muy hipócrita, la época victoriana. Es una moralidad doble, por un lado las formas, pero falta el espíritu, ¿no? Lo que marca a Damián, me parece a mí, es la falta de espíritu evangélico, de la misericordia, etc. Bien. Entonces, esto de la vulgaridad, Stevenson se ríe, dice que es un disparate esto. ¿Qué vulgaridad? Estamos hablando de cristianos, que han sido fundados por un carpintero, ¿no? Que Jesucristo, Jesús de Nazaret, hijo de Dios, pero también carpintero, albañil si quieren, ¿no? Y después que sus apóstoles fueron también de origen humilde, lo cual no están, digamos,
Está bien que haya gente de alta, pero bueno, ¿qué tiene que ver? En la iglesia no existe esa. Bien. Después dice que era sucio, Haid. ¿Y qué significa sucio? Recuerden que Damián llega a Molokai en el año 1873 y está 3 semanas bajo un árbol, porque todavía no tiene dónde vivir y él se resiste a compartir el techo con los leprosos, porque tiene ese límite, ¿no? No soporta el olor, ¿no? Es un límite importante, es como un médico, qué sé yo, que tiene vocación de cirujano y ve la sangre y se desmaya. Y no puede, ¿no? O como un marino que ama el mar y sube a un barco y se marea y vomita, ¿no? El límite de Damián era real, él no soportaba el olor fétido. Después se va acostumbrando, porque el hombre finalmente se acostumbra a todo, ¿no? Dostoyevsky en una de sus novelas dice, se me ocurrió una definición del hombre, a saber, es el ser que se acostumbra a todo, ¿no? Hablando un poco de la vida en las cárceles, en las prisiones en Siberia. Bien, Damián finalmente se acostumbra al olor, pero inicialmente no puede, está 3 semanas bajo un árbol. ¿De qué higiene, de qué limpieza se puede hablar en esas condiciones? ¿Qué significa sucio? ¿No? Y de nuevo Stevenson se burla de este Hyde que vive en una mansión con bañera llena de agua caliente, etc. Y obviamente es un hombre impecable. Bueno, Damián no es un hombre impecable ni puede serlo, porque está en medio de leprosos, en medio de la nada, y bueno, poco a poco se va ordenando, ¿no? Pero de ninguna manera, digamos, es un hombre que voluntariamente sea sucio por dejadez o por lo que sea, ¿no? En fin, son estupideces, ¿no? Estas primeras acusaciones de Hyde contra Damián son estupideces. Es decir, nada, no tiene sustancia, es como muy miserable, muy miserable. Sobre todo teniendo en cuenta lo que significó Damián para Molokai. Bueno, la tercera acusación dice, es un testarudo, ¿no? Sí, Damián era testarudo, lo vimos, ¿no? Al principio los superiores no quieren que él sea sacerdote y él se le pone en la cabeza y estudia. Después no quieren enviarlo a Hawái, él se le pone en la cabeza que tiene que ir a Hawái, etcétera, le escribe al general. Después lo mandan a Molokai temporalmente y así todo el tiempo es un hombre, digamos, testarudo. Pero ¿qué otra forma existe? Solamente siendo testarudo se puede hacer lo que hizo Damián. No hay otra forma, porque cuanto más grande es la empresa, más difícil y más ardua es. Y entonces se exige ser cabeza dura, ¿no? Por eso Stevenson, que no era un hombre religioso, y que no era católico, Stevenson era anglicano, como Hyde, dice, pero bueno, gracias a Dios, testarudo, ¿no? Porque solamente los testarudos pueden hacer cosas como la que hizo Damián. Esto es importante, me parece a mí. Yo me detendría a pensar en eso. Bueno, después dice Hyde, dice fanático, dice vulgar, sucio, fanático. Y fanático, dice Stevenson, y sí, fanático en el sentido de que la fe de Damián era la fe de un niño y creía ciegamente en lo que le enseñaron, lo que enseña el Evangelio. Y sí, ahora es la fe de un niño y de un campesino. ¿Y qué otra fe existe, no? Ahora, eso no es fanatismo. Aquí creo que es importante para nosotros distinguir lo que es la fe y el fanatismo, ¿no? Que algunas veces se confunden, o los confunden las personas que no conocen estas diferencias. El fanatismo es una actitud más bien patológica e inmoral ante cualquier cosa.
ante un objeto determinado, que no tiene nada que ver, al menos directamente, con la religión. Uno puede ser fanático de un equipo de fútbol, puede ser fanático de un ídolo de la música, puede ser fanático de un plato de comida, de un partido político, de una ideología, de, no sé, de un deporte, ¿no? Puede ser un vegetariano fanático, un vegano fanático, un feminista fanático, un comunista fanático, un cristiano fanático. ¿Por qué? Porque el fanatismo pertenece al orden de lo psicológico y de lo moral, y no a la doctrina, ¿no? Es decir, el que es fanático va a ser fanático en todo aquello que emprenda, porque es un problema transversal a todas las dimensiones de la vida, ¿no? Entonces va a encarar con fanatismo lo que encare, ¿no? Lo va a vivir con radicalidad, con estrechez mental, con dureza de corazón, porque el fanatismo lo que hace es estrechar, ¿no? Estrechar la visión. Es que el fanático está concentrado en una idea, vive de esa idea o de esa cosa o de ese ídolo y no ve otra cosa. Damián no era fanático en este sentido, al contrario, la fe en Damián le abre los ojos. ¡Qué fanático! Era todo lo contrario, un hombre de una amplitud absoluta de mirada, que se ocupaba de los católicos, de los protestantes, de los paganos, que se ocupaba del cuerpo, del alma, de la comida, de los remedios, de la oración, que se ocupaba de los vivos y de los muertos, los enterraba. Es decir, una amplitud absoluta de intereses. Se ocupaba de encontrar remedios, de la huerta, de los huérfanos, de la educación, de la música, del agua, de los caminos. Un fanático no hace eso porque el fanático está obsesionado con algo, ¿no? No, la fe de Damián, como la fe auténtica, amplía la visión y después el fanatismo, si ustedes observan, ¿no? Es un tema estudiado, el fanatismo, en la psicología, endurece el corazón, porque es como una secta, ¿no? Somos nosotros, los poseedores de la verdad, y aquellos, ¿no? La cosa maniquea. Y en Damián nada que ver. Damián es un hombre de un corazón realmente maternal para con todos, ¿no? Por eso creo que acá Stevenson no usa correctamente la palabra fanático cuando dice que sí, que Damián era un fanático que tenía una fe infantil. Sí, una fe infantil, que no puede haber otra fe que no sea infantil, porque Jesús dice, el reino de los cielos es para los que son como los niños, ¿no? O sea, hay algo de infantil en la fe, no es infantilismo, pero sí como un niño en brazos de su madre, dice el salmista, ¿no? Entonces esta gente, este ilustrado obispo o reverendo Hyde, quizá no entienda cuál es la esencia de la fe católica, cómo vive el católico la fe, ¿no? Entonces acusa de fanatismo a un hombre que realmente era un hombre absolutamente entregado a la misión encomendada. Eso no es fanatismo. Sigamos, desobediente. ¿Fue desobediente Damián? Esto es importante porque esta acusación que hace Hyde y que Gage publica fue también opinión de católicos, de sacerdotes, de compañeros, de hermanos de Damián, que opinaban que Damián era un buen tipo, pero desobediente. Los actos de desobediencia ya se los conté en el primer video. El primero fue, en principio, de que el superior le dijo que tenía que ser hermano lego, y él dijo no, que quiero ser cura. ¿Desobedeció? No. Porque la obediencia no exige el silencio o la aceptación ciega inmediata de parte del súbdito, ¿no? El súbdito, llamémoslo así, o el subordinado, lo que sea,
tiene todo el derecho de exponer su opinión, ¿no? Obviamente el superior puede insistir y el súbdito también puede insistir en su opinión. Esto son hombres adultos, no son niños jugando a la guerra, ¿no? ¿Quién es el general? ¿Quién es el soldado? Son hombres adultos. Cada uno tiene su opinión. Esto es importante porque en la vida religiosa a veces se entienden mal lo que es la obediencia, ¿no? Y generalmente los malos superiores dicen, bueno, la obediencia porque yo represento a Dios y qué sé yo. Y no es así, ¿no? Si hay como un mal entendimiento, al menos yo lo he visto muchas veces en mi vida, de lo que es la obediencia en la vida religiosa. Entonces, ahí Damián no fue desobediente. Y cuando él quiere a Hawái, esta es la segunda desobediencia que le atribuyen a Damián. Y el superior provincial le dice que no está preparado. Y él le escribe al general, a la autoridad máxima, y el general le dice, bueno, anda. El provincial se siente incómodo, se siente ofendido, pero técnicamente Damián tenía derecho a dirigirse al superior general. Pero estas cosas, digamos, se exageran. Los superiores, sobre todo los malos superiores, exageran la importancia de la obediencia o la verticalidad de la obediencia cuando se trata de hombres adultos, mujeres adultas, que saben perfectamente lo que necesitan, lo que pueden, lo que no pueden, y entonces él, en contra de la opinión del provincial, le pide al general y el general acepta. ¿Desobedeció? No. ¿Tuvo razón? Sí. Damián tuvo razón al no aceptar inmediatamente la decisión de su superior provincial, ¿no? Pero todo esto obviamente fue creando en este tipo de personas que abundan en todos lados, ¿no? Que son muy estrechos y que le tienen miedo a la libertad de repente, ¿no? Y se apoyan solamente en la formalidad de la obediencia. En fin, fue creando la opinión acerca de Damián. La tercera desobediencia es cuando Damián, en lugar de rotar con sus compañeros, como el obispo le había dicho, el obispo le dijo, bueno, van 4, vos andá, Damián. De hecho, él lo acompañó a Damián, a Molokai, y después se van turnando. Bueno, Damián dijo, no vamos a turnar, me quedo yo. Bueno, no fue desobediente, porque el obispo le dio el permiso. Hay otro acto de desobediencia, entre comillas, que lo trae un biógrafo, que el obispo en un momento lo llama a él a Honolulu, creo que para una curación, para un procedimiento médico. Y ustedes saben que un religioso tiene como 2 superiores, ¿no? El obispo, que es, digamos, el sucesor de los apóstoles, lo llamamos, ¿no? Digamos, es la autoridad en la iglesia territorial, y después el superior dentro de la congregación. Aparentemente, en ese momento, Damián no habría recibido la autorización del superior cuando lo llama el obispo. Damián, de hecho, hay un autor que Peña, de apellido, que tiene una biografía sobre Damián que dice, que hasta trae el texto, ¿no?, en inglés, que sí, pero bueno, son detalles, son tonterías, digamos, ¿no? Es todo miseria, me parece a mí, miseria y nada más que miseria, porque prestar atención a esas cosas no tiene ningún sentido, ¿no? Bien, esto yo creo que no merece ni la atención, me parece a mí, nuestra, porque meterse en detalles de la vida de las personas que de repente uno se pierde, se va estrechando la mirada y pierde de vista lo grande del personaje, prestando atención en tonterías, que es bastante habitual en nuestros días cuando se empaña la fama o el honor de una persona haciendo hincapié en algún detalle mínimo de su vida o alguna debilidad o en algún pecado, si quieren, alguna falta que haya cometido,
pero que dentro del contexto de la vida de una persona no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero se insiste tanto en eso que de repente empieza a identificarse lo que hizo esa persona con este acto en particular, ¿no? Entonces se requiere aquí cierta grandeza, cierta amplitud de mirada, ¿no? Al menos objetividad, cosa que este Hyde obviamente no tenía y que Stevenson le recuerda. Aparte Stevenson se ríe, le dice: ¿a usted qué le importa? Usted que es protestante, ¿qué le importa a usted que un cura sea o no obediente a su obispo? Si ustedes, en fin, no son católicos, ¿no? O sea, el hecho de que Hyde hayan hablado de la obediencia o desobediencia de Damián realmente no debería tener ningún tipo de... Bien, hay otra desobediencia de Damián, que es que él se va de de Molokai. Recuerden que Molokai es toda la isla, ¿no? Pero Damián vive en Kalawao y Kalaupapa, ¿no? Que son estos dos poblados que se unen, que forman el leprosario, ¿no? El Lazaret. Pero bueno, Damián algunas veces necesita confesarse porque él tiene la práctica de la confesión habitual. Haya o no cometido pecado mortal, dentro de la devoción de la época era habitual confesarse, ¿no? Las personas que vivían así profundamente una vida sacramental. Y entonces va a confesarse o va a hacer alguna cosa, pero siempre teniendo cuidado, cuando ya está contagiado, de no acercarse a nadie. Pero el comité de salud le prohíbe salir. Al principio se lo prohíbe porque se lo prohíbe a todos, ¿no? Molokai es una cárcel, también para Damián. Pero después, cuando Damián está contagiado, tiene la lepra, entonces con mayor cuidado él, pero si tiene que salir, sale, aún en contra de la orden del comité de salud. Él sabe lo que hace, él nunca pondría en riesgo a nadie, obviamente, de contagio, pero de repente tiene que confesarse o tiene que hacer un tratamiento médico o hablar con alguna autoridad o con el obispo, etc. Y entonces, bueno, pero en todo caso, si él faltó a la obediencia fue a la autoridad civil. En fin, que bueno, que tiene un valor relativo para nosotros, ¿no? En fin, no siempre toda ley es practicable o justa, así que eso no tiene realmente ninguna importancia en el perfil moral de Damián, ¿no? La acusación más grave, obviamente, es la de que Damián fue un cura lujurioso, que fornicaba, que andaba con mujeres, lo cual es obviamente un disparate, ¿no? Un disparate pensar que un hombre que quiere vivir una vida disoluta, una vida de placer sexual, vaya a hacerlo en un leprosario, ¿no? Es como un tipo que quiere surfear, le encanta surfear y va a vivir al desierto del Sahara, donde no hay una gota de agua, ¿no? O un tipo que le encanta, los árboles, las flores, el calor y vive en la Antártida. O sea, nadie que quiera vivir una vida sexualmente activa o no sé cómo llamarlo, desordenada o libre, ¿no? Va a ir a un leprosario. Es decir, no tiene ningún sentido. Ahora bien, ¿puede haber tenido alguna caída, alguna debilidad? Sí, obviamente. ¿La tuvo? No. Pero lo que Stevenson dice, aquí con una mirada como desde afuera, dice: aunque Damián haya tenido alguna caída, eso lo que hace es agrandar su figura, porque te das cuenta de que pertenece al género humano, que no es un ángel, que no es un superhombre de acero, no es un Iron Man, sino es un hombre que era débil, que se sentía solo, angustiado, que necesitaba esto, lo otro, en fin. Ahora, por eso es miserable, dice Stevenson,
aunque sea verdad, hacerlo público es miserable, ¿no? Porque estás empañando la fama de un hombre realmente grande que podría haber tenido alguna debilidad, alguna caída. Pero lo interesante, esto en primer lugar, no es una observación de Stevenson y de otros que comparten esta idea, ¿no? Pero el hecho es que Damián no tuvo eso, no anduvo con mujeres, él siempre vivió desde el principio hasta el fin el voto de castidad. ¿Por qué? Porque en primer lugar no hay ningún testimonio. Stevenson le dice a Hay, ¿usted cómo lo sabe? Estuvo ahí viendo cómo... No, digamos, son habladurías de... Recuerden que Damián tenía muchos enemigos también en Molokai, porque él impedía que los hombres anduviesen violentando mujeres o destilando aguardiente o corrompiendo a menores. Y entonces los enemigos de Damián obviamente le crearon mala fama, pero la gente que lo conocía, toda la gente unánimemente dice que no, que era imposible. Damián, sabiendo de estas acusaciones, él siempre tenía la puerta de su habitación abierta y las ventanas abiertas. Siempre estaba visible. Nunca nadie podía decir que él estaba a solas con una mujer, porque sabía que inmediatamente le iban a colgar el santo, ¿no? Le iban a decir, el padre Damián anda con esta, con aquella. ¿Cuál es un disparate nuevamente si uno se aleja un poco de la escena y piensa en un leprosario? Obviamente es inimaginable, ¿no? Realmente inimaginable. Y después lo interesante es que lo acusan a él de tener relaciones con unas mujeres y que se había contagiado de la lepra porque había un médico, un tal Fitch, que decía que la lepra era una forma de sífilis, pero resulta que estas mujeres eran sanas, entonces tampoco cerraba, ¿no? El hecho es que cuando se le declara la lepra a Damián, los médicos le hacen un cuestionario, ¿no? Un interrogatorio frente al obispo, porque quieren saber si ha tenido relaciones con mujeres como forma de contagio, porque hasta ese momento tampoco se sabía nada acerca de este bacilo de Hansen, ¿no? Descubierto finalmente por Hansen unos años después. Entonces se creía, dentro de todo, como probabilidad de que podía contagiarse. Bueno, y él jura ante Dios, ¿no? Y ante su obispo de que nunca ha tenido una caída, nunca ha roto su voto de celibato, ¿no? De castidad. Pero lo que destaca Stevenson es la miseria de la gente que se dedica a difamar, ¿no? Aún siendo verdad. Él cuenta el caso Stevenson, que él estando en Samoa, estaba en un bar, ¿no? Hay un restaurante, qué sé yo, y había unos parroquianos tomando aguardiente, cerveza, y entra uno y empieza a hablar mal de Damián, porque era una persona reconocida en el Pacífico, en la Polinesia, qué sé yo. Y entonces empieza a hablar de Damián, que es un cura de estos, ¿no? Y salta un parroquiano y dice, miserable, le dice, vos sos un miserable, aunque sea 1000 veces verdad, vos no valés ni la milésima parte de lo que vale Damián. O sea, esta gente, tanto Stevenson como este parroquiano, no se escandalizan por el hecho de que un cura pueda haber tenido una caída. Se escandalizan por el hecho de que alguien, conociendo la obra de Damián, saque a luz, ¿no? La caída en lugar de ocultarla, ¿no? A la vista de los demás. Bueno, el hecho es que es obvio por los testimonios que Damián no era eso, ¿no?
y en fin. Y finalmente lo que dice Haidt, que finalmente dice, bueno, que Damián no hizo nada, todo lo hizo el Comité de Salud, que todas las reformas en Molokai, que fueron muchas y muy importantes, no fueron obra de Damián. Y en parte es verdad, porque Damián no hizo todo, pero sin Damián no se hubiese hecho nada. Porque el punto de inflexión, el momento en que el infierno empieza a convertirse en un lugar habitable, es la llegada de Damián. Es Damián el que atrae la atención de la opinión pública, es Damián el que empieza a organizar, el que empieza a hacer. Es que así se hacen las obras buenas, así se hacen las obras de Dios. Siempre hay uno que inicia, que da el puntapié, que empieza solo y con gran dificultad. Y después la gente de buena voluntad, al reconocer esa obra, empieza a unirse, a juntar esfuerzos, a colaborar, ¿no? Y entonces obviamente no es obra exclusiva de Damián. Está este Chapman, ¿no? Este pastor protestante que lo ayuda. Hay gente de Bélgica, gente de Australia, gente de Estados Unidos. Damián recibe ayuda de todas partes, viene gente a ayudarlo, a vivir con él, finalmente vienen las hermanas, ¿no? Por eso no se le puede atribuir exclusivamente a la voluntad de Damián la transformación de Molokai, pero sin Damián no se hubiese hecho, ¿no? Así trabaja la divina providencia, creo, lo hemos visto, yo lo he visto en forma cercana en González Catán, donde trabajé siendo capellán de la obra del padre Mario Pantaleo. Padre Mario Pantaleo llegó, no había nada, un campo y pobres. Y él empieza de a poco, y después, bueno, uno va ahora a González Catán y hay una policlínica preciosa, hay una escuela secundaria modelo, hay instituciones, hay un terciario, hay esto, lo otro, hay una pileta de natación para la tercera edad, un montón de obras. Digo, ¿y esto lo hizo el padre Mario? No, él fue el loco que empezó. Sin él no se hubiese hecho, ¿no? Lo mismo sucede, ¿saben? Estaba pensando hoy en la Basílica de Luján, ¿no? La Basílica de Luján, ¿quién la construyó? Bueno, un cura también un loco, que dijo, bueno, acá hay que construir una cosa monumental en honor a Nuestra Señora de Luján. Él hizo un voto, ¿no? ¿Qué sé yo? La hizo él, no. Porque cada piedra es un esfuerzo de una familia argentina que fue y puso su ladrillo, ¿no? De hecho, si uno va a Luján, dice, ¿no? Tan familia tanto en los ladrillos. Ahora, sin él, sin este sacerdote, sin ese proyecto realmente imposible de imaginar, hace 100 años, no se hubiese hecho, ¿no? Entonces, uno ve como cierta ley aquí, cierta forma de proceder de la divina providencia, que se cumple perfectamente en Damián. Damián muere y la obra continúa gracias a sacerdotes, a hermanas, a laicos, qué sé yo, todo perfectamente organizado. Nada de eso existiría sin Damián, ¿no? Por eso no es verdad lo que dice Haidt, que no es mérito de él. Y es mérito de él. Todo, aunque no totalmente, como dice la teología, ¿no? Totus sed non totaliter. Todo, pero no totalmente. Bien. Así que, bueno, estas son las principales acusaciones de este Haidt, que se hacen públicas gracias a la falta de inteligencia de Gage, y que después Stevenson, con su estilo obviamente superior, y aparte era un hombre sumamente famoso, ¿no? Digamos que lo aplasta a Haidt, lo deja planchado en su respuesta.
Pero bueno, más allá de eso, Damián fue un hombre discutido en su época, pero fundamentalmente querido y apreciado. Hoy, sin duda, es un modelo a seguir, a imitar, a estudiar, un hombre admirado en su época explícitamente, por ejemplo, por el gran escritor ruso León Tolstoy, que habla de Damián, o por Mahatma Gandhi. Gandhi dice que es posterior Gandhi, pero de todas formas, que su obra está inspirada en la obra de Damián de Besser. Fíjese lo importante que puede ser Damián, ¿no? Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, en Madagascar al padre Opeka, que es un orgullo argentino, que está haciendo también una obra similar, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, etcétera. Son todas personas que o han imitado o pertenecen a este racimo de santos que dio la Iglesia Católica en los últimos años, ¿no? Bueno, después haré un tercer video acerca de Damián y su tiempo. Que tengan un buen día.